Seguimos en la entrevista, siempre en vivo. Son ya las 12 de la tarde con 26 minutos. Vamos a tratar de recuperar la conectividad con la psicóloga Yuli Chávez desde la ciudad de Piura. Y mientras que hacemos ese reajuste técnico, vamos a dialogar. Ya está con nosotros también nuestro invitado del día de hoy, el destacado analista político, el doctor Ángel Delgado, para que desde su perspectiva y su experiencia nos ofrezca un análisis de lo que ha sido ayer la presentación en el Parlamento del presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, y seguir afianzando, conversando sobre esta crisis política que vivimos actualmente en nuestro país y que al parecer no hay muchas soluciones inmediatas, pero esperamos que ambos poderes, el legislativo y el ejecutivo, se pongan de acuerdo y se pueda apelar a lo que tanto el premier está invocando, a lo que deseamos, la concertación entre ambos poderes del Estado. Doctor Ángel Delgado, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la oportunidad. Un saludo a todos ustedes en la producción y a los amigos que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, y la primera pregunta tiene que ver con una mirada analítica de lo que ha sido el día de ayer su presentación del presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, ante el Congreso. ¿Qué lectura le deja el discurso que pronunció ayer? Ve usted, en primer lugar habría que reconocer que ha sido un gesto importante del gobierno, una estrategia política mejor concebida, porque ve, hasta el día de ayer a las 4 de la tarde, el presidente de la República y el gobierno en su conjunto se encontraban en una situación de aislamiento. El presidente había decidido optar por callar a cualquier interrogante, pregunta, perdido en el mutismo, se dejaba golpear por las legítimas críticas de la oposición democrática y hacía que entre la opinión pública se dé pues realidad este dicho castizo que dice que el que calla otorga, ¿no? Creo que a partir bueno, y para terminar, creo que el punto más alto de esa ofensiva por parte de las fuerzas democráticas contra el desastre gubernamental que estamos viviendo y el repliegue mayor por parte del gobierno y Castillo se materializa, digamos, en el voto conseguido con cierta amplitud, con mucha amplitud, para que se admita la vacancia. Digamos, por eso que la fotografía entre el lunes y martes, antes del discurso, era el de una correlación absolutamente desfavorable al gobierno, donde el gobierno había perdido la iniciativa y estaba simplemente a la defensiva, y peor aún con un úcase que podía significar la deposición, la separación, la vacancia del presidente de la República, ¿no? Pero creo que esta intervención que ha tenido el día de ayer dentro de sus facultades tiende a redibujar el mapa político, redibuja el escenario, ese escenario de aislamiento, de arrinconamiento. El presidente, que siempre tiene un peso especial, que se manifiesta no solamente en los oropeles, en la ceremonia, que cuando el presidente va le ponen alfombra roja, están los representantes de todos los institutos armados, hay marchas militares, saludo a la bandera, el respeto que la institución presidencial despierta, más allá de las limitaciones propias del señor Castillo, cuando habla el presidente de la República, cuando el jefe de Estado da un mensaje, evidentemente modifica la correlación de fuerzas, y hoy día estamos hablando del mensaje y no estamos hablando, por ejemplo, de la vacancia en curso. Y esto es así porque el presidente de la República no solamente interviene, sino que además plantea la siguiente estrategia que resulta sugestiva e interesante. Plantea de que, bueno, además de explicar las cosas que ha hecho, que son poco creíbles porque además no tenemos esa evidencia, pero lo importante es que él hace un conjunto de anuncios reconectando con el plan del cual habló, de 10 puntos en su primer discurso del 28 de julio. Y aquí plantea un conjunto de medidas básicamente destinadas a reactivar la economía, a dar apoyo a determinados sectores en el campo, en la ciudad, de la pequeña empresa. Y esta suerte de ir hacia adelante, si usted quiere, fuga hacia adelante, la acompaña al terminar estas propuestas con una mano tendida para construir un puente con la oposición y diciéndole, miren, basta de confrontación, basta de conflicto, el pueblo quiere que se atiendan esas cosas
y por lo tanto yo los invito a trabajar juntos por esa expectativa, que más o menos es lo que usted en la parte introductoria ha señalado. Lo que el pueblo quiere es que se atiendan sus problemas y para eso demanda una cierta tranquilidad, porque esta pelea en las alturas para el ciudadano de a pie le significa poco. A los analistas, a los políticos, a la clase política, a los que están informados, sí es importante, pero para la gran mayoría de peruanos, la verdad que es un asunto bien lejano. Y por lo tanto, que el presidente haya resituado la coyuntura con un mensaje donde está poniendo por delante, como debió hacerlo del primer día, los problemas de la gente, de esa gente que votó por él, me parece, repito, inteligente. Y por lo tanto, entonces, a partir de ahí, propone una suerte de concertación, de acuerdo, de bajar las tensiones políticas para poder enfrentar estos problemas. No es una mala estrategia, y lo que significa, para terminar, que la lucha contra él va a demandar por parte de la oposición medidas más inteligentes si es que quieren ser eficaces. Claro, se podría decir que ha sido una medida dentro de lo que va de su gobierno acertada la del presidente Castillo de presentarse el día de ayer ante el Parlamento. Ahora, doctor, ¿cómo impacta esta presencia y este discurso que pronunció el presidente Castillo ayer? Porque eso no va, obviamente, a impedir que el día 28 de marzo, como está fijado, él se presente o puede enviar a su abogado, como también lo establece la norma, para responder a la moción de vacancia. Muy bien. Vea, lo que hay que decir es que estamos solamente ante el discurso. El discurso no significa que la correlación ha cambiado, no significa que hoy día la gente aplaude al presidente, ni mucho menos. Esas cosas tienen que verificarse. Vamos a ver si son ciertas y solamente el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es verdad, que el presidente ha puesto una agenda por el peso propio de la institución presidencial, y a partir de ese momento es que se da la discusión. Y es en ese contexto, ¿ya?, donde la moción de vacancia objetivamente pierde peso ante un sector de la opinión pública. El presidente de la República ha dirigido el mensaje no a los sectores de la oposición radical, dura, que lo quiere ver afuera, ¿no?, sino a aquellos sectores dentro del Parlamento y fuera del Parlamento que desean que se produzca una suerte de atemperamiento, de reducción de la conflictividad política que hoy día está polarizando la escena política. Ese es un sentimiento auténtico y es válido. Se podrá discutir, otros dirán que están consintiendo, que están permitiendo que el comunismo gane tiempo, pero hay mucha gente en el país, hay un importante sector del país que quiere que basta de conflictos en las alturas y atención a mis problemas. Entonces, en ese contexto, yo estoy casi convencido, y voy a hacer algún pronóstico, si usted me permite. Estoy convencido que los 76 votos que tuvo la admisión de vacancia se va a reducir significativamente el día 28 que se dé la votación de la misma, porque salvo que hayan desaparecido por arte de magia ese orfelinato de niños, niñas que se dice que están ahí como topos en el Parlamento y que, sin embargo, han votado objetivamente para que se admita la vacancia, eso no lleva a concluir de que van a votar por la vacancia efectivamente en el momento que toque hacerlo, en primer lugar. Y el discurso está dirigido a ellos justamente, a darle fuerza a ellos, a esos partidos que están ubicados en el pantano, en el centro político y que están dispuestos a tender alguna actitud de tipo conciliador. Pero por otro lado, creo que la oposición, inclusive en su versión más radical, se equivoca en lo siguiente. Y creo que esto es importante decirlo. Yo quisiera aprovechar este programa para que quede claro ante las personas que nos están escuchando. El presidente de la República no está obligado a asistir el 28 a defenderse. Más aún, lo que el Tribunal Constitucional de aquel tiempo estableció fue que este trámite de vacancia, que es muy rápido y sumario, no se dé sin que el presidente de la República implicado tenga oportunidad de decir lo suyo, de haga el descargo correspondiente. Y lo puede hacer directamente o lo puede hacer, no, pero ese es un derecho. Eso no es una obligación, como por ejemplo la que tiene el ministro que hoy día está siendo interpelado, de acudir sí o sí al Parlamento a dar cuenta de un pliego de preguntas que se le formula. El presidente no es interpelable, y aquellos que están imaginando una sesión donde Castillo va a estar respondiendo como hoy lo está haciendo el ministro de Salud Condori,
se están equivocando de cabo a rabo. Lo que hay solamente es el ejercicio del derecho de defensa, como que, digamos que a un ajusticiado se le pregunta, ¿tiene algo que decir antes de? ¿Tiene algo que defenderse? Bien, ¿eso qué significa? Siendo un derecho del presidente de la República, el presidente puede decidir no asistir, ni siquiera mandar un abogado, porque él puede decir que todo eso es un trámite golpista, le niega legitimidad, decir que es una maniobra, que no entiende los graves problemas del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no ir, que es una actitud probable. Y si va, manda al abogado, y el abogado haría exactamente lo que hizo en su oportunidad el lagarto Vizcarra. En la primera oportunidad que él fue objeto de una moción de vacancia, no fue él, sino mandó al doctor Roberto Pereira, al cual conozco, un hombre inteligente, podemos discrepar, pero él fue a dar una explicación de orden técnico-procesal sobre la procedencia de la institución de la vacancia, con lo cual muchos parlamentarios de entonces no entendieron nada, y a la hora de votar no se alcanzó siquiera el número de votos de parlamentarios que habían admitido la vacancia. La segunda vez, la soberbia del señor Vizcarra, u otra motivación oculta que no conocemos, lo llevó a ir personalmente. Y si usted recuerda, pechó al Congreso, le dijo que eran unos delincuentes, que cómo se atrevían, y lo que sucedió fue que terminó vacado, no por 87, sino por 105 votos. Incluso los aliados votaron en contra de él. Y esa situación, entonces, es la que tenemos que tener en cuenta, porque podría perfectamente reproducirse. A la luz de la experiencia, habría que pensar que si el señor Vizcarra hubiera sido menos orgulloso, hubiera mandado otra vez a Pereira a hablar del tema, quizás, no se puede saber, quizás no hubiera sido vacado, probablemente. Pero entonces, ¿qué cosa le quiero decir? Que los antecedentes inmediatos aconsejan que el presidente no vaya a ser confrontado. Él considera que lo van a maltratar, que lo van a pechar ahí. Puede no ir descalificando todo el proceso de vacancia como un golpe de Estado, como ya lo han hecho sus partidarios en el Congreso, y como lo ha dicho él, inclusive, que son zancadillas que ha tenido repercusión mundial, y por lo tanto, entonces, no se cumpliría el objetivo de quienes han hecho la vacancia, que es que el presidente comparezca y diga algo. Porque, ¿cuál es el trámite siguiente? No va el presidente, no va su abogado, o va el abogado, habla media hora, nadie lo entiende, se va el abogado, lo que queda después es discutir y votar. Y si no se alcanzan los 87 votos, esa vacancia va al archivo inexorablemente. Entonces, y no pasó nada, como se dice. No pasa nada, así es. Y más aún, creo que sí, pero no pasa nada para el presidente, pero sí pasa por el Congreso, porque el desprestigio, la angurria, el hecho de querer vacar contra la corriente, la enemistad que se va a producir inclusive entre los sectores más radicales, dentro de los vacadores, de aquellos que quieren conciliar, va a producir una brecha que obviamente va a jugar a favor del gobierno de Castillo. Sí. Ahora, doctor, ese es el escenario que yo percibo, ¿no? Sí. Y ya para culminar, doctor Ángel Delgado, en aras de la transparencia y en estos tiempos que necesitamos de una estabilidad política, ¿sería recomendable desde su experiencia que el presidente vaya y se presente? Él lo ha dicho, ¿no? El que no debe no la teme. Él, en cada vez que tiene oportunidad de dirigirse al país, dice que él no es corrupto y que él actúa pensando en el pueblo. Entonces, en aras de esa transparencia, sería recomendable que él vaya el día 28, se presente y, como se dice, dé la cara, ya que según él no tiene nada de qué arrepentirse ni de qué avergonzarse. Vea usted, todo lo contrario. Creo que la lógica le va a aconsejar a que no se presente y que descalifique eso como una maniobra. Yo he hecho un discurso conciliador el día de ayer, ¿no? El día martes. He puesto por delante los problemas del país. Les he dicho que dejemos las rencillas, las zancadillas, los problemas, el odio, esa es la palabra que utiliza, y por lo tanto pongámonos a trabajar por el país. Pero esta gente no entiende. Esta gente insiste, quiere dar un golpe de Estado y quiere desconocer la autoridad del pueblo que me eligió a mí como presidente. Y ha armado esta cosa para votarme. En consecuencia, yo rechazo eso. Y más aún, si siguen en ese plan, voy a aplicar la segunda parte del discurso de aquella que no se dijo, pero que lo dijo finalmente el presidente del Consejo Militar. Voy a plantear
es que se adelanten las elecciones y que nos vayamos todos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué cosa quiero decir? Este discurso le ha permitido al señor Castillo, siempre y cuando cumplan su libreto, pasar a la ofensiva. Y entonces el Parlamento tiene que moverse con mucho cuidado para no quedar arrinconado y no quedar, sobre todo, con una imagen de prepotente, abusivo, que es la que él está intentando inculcar día a día ante los pueblos, que hoy día, por ejemplo, lo escuché en lo que decía ahí en Patás, ¿no? De que a pesar que él está trabajando, ¿no? La gente en lugar de venir aquí sigue fastidiando, sigue desconociendo la voluntad popular de todos ustedes que me eligieron, ¿no? Entonces, vamos a reconocer que eso no deja de ser un buen discurso, no es una buena narrativa, es un relato interesante que si no se lo confronta con otro relato igualmente interesante, el Parlamento podría salir, como dice el refrán, trasquilado. Fue por lana y salir trasquilado. Y eso a mí me preocupa gravemente, porque yo soy de los que creo que el Parlamento, con todos sus defectos, que son un montón, con todos sus límites, es una trinchera democrática que debe preservarse para que el señor Castillo no pueda, pues, abusar a partir de una eventual disolución del mismo. Creo que eso es importante. Perfecto, doctor Ángel Delgado, muy amable por su participación en la entrevista y estaremos atentos, pues, a lo que suceda el próximo 28 de marzo en el Congreso. Muy amable, doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy amable, muy agradecido. Muchas gracias. Permiso, vamos a ir a una pausa, 12 de la tarde con 42 minutos, y regresamos con la entrevista aquí por Diu Pau Televisión, la señal digital.